veces nosotros afanados por una cantidad de cosas, y a veces sufriendo por las empresas, y a veces sufriendo por una cantidad de realidades en nuestras casas. Y Dios nos dice: a ver, un momentico, te ocupas de todo eso en vez de ocuparte del que puede organizar todo eso. Y entonces empezamos nosotros, sin experiencia, a querer construir un proyecto, a veces en ruinas, sin darle participación al arquitecto. A ti, Señor. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba, y estaba muy desconcertado porque algunos decían: es Juan que ha resucitado. Otros decían: es Elías, uno de los antiguos profetas, que ha resucitado. Pero Herodes decía: a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido leyendo, queridos amigos, durante estos días unas lecturas muy especiales. Veníamos leyendo el libro de Esdras y ahora empezamos a leer el libro del profeta Ageo. Ellos nos han permitido adentrarnos en una experiencia muy especial, pero muy dolorosa para el pueblo de Israel: el momento del destierro. Esdras, sacerdote, nos cuenta el momento del retorno. 70 años en el exilio, desterrados, lejos de Jerusalén, lejos de sus casas, lejos del templo. Regresan y empiezan a reconstruir su ciudad, sus casas y el templo. El profeta Ageo nos va a hacer caer en cuenta de un detalle muy especial: como cuando regresaron de nuevo a Israel, algunos se dedicaron primero a construir sus casas y empezaron a hacer casas muy bonitas y empezaron a forrarlas en madera y empezaron a tener una experiencia de construcción donde ellos experimentaban su refugio y su tranquilidad. Pero se les olvidó construir la casa de Dios. Entonces el profeta Ageo les va a decir: esto dice el Señor del universo. Este pueblo anda diciendo: no es el momento de construir la casa del Señor. El profeta Ageo les hace caer en cuenta de que el Señor les ha leído los corazones y están diciendo: no, la casa del Señor puede esperar, construyamos primero nuestra casa. ¿Y es momento de vivir en casas lujosas?, pregunta el profeta Ageo, mientras el templo está en ruinas. A ver, le pregunta a los que regresaron del destierro: ¿es momento de vivir en casas lujosas mientras la casa del Señor está en ruinas? Y les va a decir: miren, por eso es que les está yendo tan mal, por eso es que ustedes no despegan, por eso es que las cosas no les funcionan, por eso es que ustedes planean tantas cosas que se ven truncadas. Y miren cómo lo dice: sembraron mucho y recogieron poco, comen y no se llenan, beben y siguen con sed, se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Y luego les va a decir: esto les manda decir al Señor: vayan al monte, traigan madera y construyan primero el templo, mi casa. El mensaje es maravilloso, porque lo que el Señor nos está pidiendo y lo que Dios está reclamando es primero Dios que mis cosas. Y a usted no se le puede olvidar nunca eso. Y eso vale para todos los momentos, para todos los espacios, para todas las realidades, en medio de los proyectos y en medio de la vida de todos los días. Primero Dios que mis cosas. Primero Dios que mis cosas. Es el Dios celoso reclamando su lugar. Es el Dios recordándonos el primer mandamiento. Hay que darle a Él el primer lugar. Alguna persona podría decir: padre, y si no me da la gana, tranquilo.
La palabra de Dios le está diciendo, esa es la razón por la cual usted está frenando la bendición y la prosperidad. La persona que no pone a Dios por delante, la vida termina poniéndolo atrás. Y por eso, queridos amigos, es tan sencillo y es tan bonito. Dios pide que reconstruyas primero su casa. Es decir, que a Él le des el lugar que Él se merece en tu historia, en tu familia y en tu vida. Con esta palabra yo recuerdo a un cardenal del que ya les había hablado en algún momento y que tuvimos la dicha en ese tiempo, los seminaristas estábamos en el seminario, de escucharlo y de verlo ahí delante de nosotros. Ahora he leído que van a empezar la causa de canonización de este cardenal, el cardenal vietnamita Francisco Javier Nantua. A él lo cogieron un día allá en su diócesis, los comunistas, enemigos de Dios, enemigos de la iglesia. Lo cogieron a un hombre bueno, trabajador, que estaba construyendo su diócesis y poniéndola en orden. Y lo cogieron y se lo llevaron prisionero y lo tuvieron allá retenido mucho tiempo. Entonces cuenta el cardenal en su libro Testigos de Esperanza que cuando estaba ya encerrado en la prisión, él sufrió mucho. Padre, ¿y por qué sufría? Porque desde ese lugar, encerrado, sin poder hacer nada, escuchaba las campanas de la catedral que le recordaban sus obras, que le recordaban lo que construyó, que le recordaban que había una diócesis abandonada mientras él estaba ya guardado. Y por la cabeza se le pasó el asilo que había hecho para los ancianos, el hogar de los niños, la casa de las monjas, el seminario, la escuela que había construido. Y él dijo, ¿y esas obras qué va a pasar con ellas? Y sufría tanto que cuenta él en su libro que una noche escuchó una voz que le decía, Francisco, Francisco, con nombre propio. Vos te preocupás por esas cosas. Vos te preocupás por esas cosas. Dios o las obras. Dios o las cosas. Y entendió que Dios le estaba diciendo que primero Dios por encima de las cosas. Porque de las cosas se puede ocupar cualquiera y lo puede hacer mejor o peor que Él. Pero de Dios se tiene que ocupar Él mismo. Maravilloso. A veces nosotros afanados por una cantidad de cosas y a veces sufriendo por las empresas y a veces sufriendo por una cantidad de realidades en nuestras casas. Y Dios nos dice, a ver un momentico, te ocupas de todo eso en vez de ocuparte del que puede organizar todo eso. Y entonces empezamos nosotros sin experiencia a querer construir un proyecto a veces en ruinas, sin darle participación al arquitecto. Primero Dios y luego reconstruye lo demás. Miren amigos, qué cosa tan bella. La palabra de Dios nos empuja a entender una cosa: lo primero que tenemos que reconstruir en nosotros es la fe. Lo primero que tenemos que reconstruir en nosotros es la experiencia de Dios. Lo primero que tenemos que sanar en nosotros son esas peleas que tenemos con el Señor. Hay personas que viven agarradas con Dios, culpando a Dios de la muerte de no sé quién, culpando a Dios del hambre del mundo, culpando a Dios de lo que está pasando en Gaza, culpando a Dios de que mi matrimonio no funcionó y Dios es el desgraciado culpable de mi vida. Y mire lo que Dios le dice: sembraron y no recogieron, comen y no se llenan, beben y siguen con sed, se visten y no entran en calor, y el trabajador guarda su salario en saco roto. No pelee conmigo, que está peleando con el jefe. Primero Dios. Y cuando usted le haya dado el lugar a Dios, Dios le va a dar a usted un lugar especial. Padre, ¿y qué hacemos? Entonces ahí entra el evangelio que me llama la atención. Un hombre llamado Herodes, que había escuchado cosas de Jesús, había escuchado hablar de un tal Jesús, y unos dicen que es un profeta, y otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Juan el Bautista, y termina ese evangelio diciendo: tenía ganas de verlo. Qué cosa tan extraordinaria.
donde todo mundo se empezara a inquietar por Jesús. Herodes quería verlo. Yo no sé para qué, pero me quedo con quería verlo. Y qué rico que ustedes y yo cada día sintamos más curiosidad por el Señor. ¿Para qué, Padre? Para que entendamos que primero hay que darle un lugar a Él en la vida. Primero hay que reconstruirlo a Él en nosotros, para luego reconstruir nuestro proyecto de salvación de la mano del Señor. Que nos conceda el Señor esta gracia, la gracia de entender siempre que sin Dios las cosas no funcionan. Digan conmigo, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a continuar con el siguiente.